Aprecio mucho al comisionado general de la Policía Federal, Manley Castilla Cravioto, que me haya aceptado esta llamada. Comisionado, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. Bueno, no está. Pues no. Ahí me escucha. Comisionado, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes, Joaquín. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. A ver, se publica este protocolo sobre el uso de la fuerza. ¿No había un protocolo claro o sí? No, existían unos lineamientos generales que datan del año 2012 que se publicaron con el propósito de que los desconcentrados aterricen un protocolo propio. A ver, ¿qué es eso de que los desconcentrados aterricen un protocolo propio? Sí, en aquel entonces la Secretaría de Seguridad Pública publicó unos lineamientos para que tanto Policía Federal, que es uno de los 3 desconcentrados, otro es el Servicio de Protección Federal y un tercero, el Sistema Penitenciario, establezcan sus propios protocolos. Esto había estado en esa condición, en ese estatus, y hoy por fin se está publicando, Joaquín, un protocolo de uso de la fuerza para la Policía Federal. A ver, leo en el diario oficial para definir el uso de técnicas, tácticas, armas, equipo y niveles de fuerza, atendiendo a las circunstancias que se presenten, ya sea para aumentar o para disminuir el grado de aplicación. ¿Esto cómo lo van a medir y cómo van a decidir qué técnicas? La táctica lo puedo entender, las técnicas también, pero qué armas y qué equipo de fuerza y cómo pueden aumentar o disminuir el grado de aplicación de esa fuerza. Bueno, existe, Joaquín, acumulada amplia experiencia a nivel internacional. Esta fue una de las razones por las cuales acudimos a la propia Cruz Roja Internacional para poder tener los parámetros más altos basados en las experiencias a nivel internacional que implican los niveles de contacto, cuáles son las posibilidades de los agentes encargados de hacer cumplir la ley para poder terminar una situación de conflicto sin el empleo de la fuerza, cuándo se puede realizar un acto de verbalización, de dialogar, en qué circunstancias se tiene que salvaguardar la integridad de otras personas ajenas al conflicto, cuándo proteger la propia integridad de los policías. Y esto ya está perfectamente estudiado a nivel internacional, Joaquín, y aterrizado en las mejores prácticas. Este protocolo las contempla. Pero, por ejemplo, vamos a ver, obviamente vio cómo actuó la Policía Nacional de España y la Guardia Civil en los el día del referéndum, entre comillas, en Cataluña, ¿no? Sí, desde luego. Que fue de una brutalidad contra ciudadanos que iban a votar. ¿Esto estaría previsto o permitido o no en este protocolo que se acaba de publicar en el diario oficial? Bueno, en el protocolo precisamente es fácil determinar en qué circunstancias amerita el empleo de la fuerza, y nuestro propósito es que ésta sea medible, que pueda claramente establecerse en qué momento se tiene que proceder de un diálogo a una actuación que implique la puesta en riesgo la integridad de las personas. En el caso concreto habría que ver cómo se fue desarrollando desde un principio la actividad. Nosotros lo que hemos visto a través de ustedes, los medios de información, pues nos dejan ver situaciones dignas de revisarse como cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. Nosotros aspiramos, Joaquín, a que este protocolo permita que tanto los medios, las instancias encargadas de revisar la actuación policial tengan parámetros para poderlo medir, pero algo muy importante, muy importante, Joaquín, cómo se defiende y cómo se protege los derechos humanos de nuestros policías. A mí me gustaría enfatizar que una parte fundamental de este protocolo está enfocado a proteger, a dotar de un marco de actuación a nuestros elementos y con ello poder ser eficientes, eficaces y que no se conviertan también en víctimas. Joaquín, que eso es fundamental. Eso lo he visto, por ejemplo, que, mire, si lo que pasó en Barcelona, no me refiero al enfrentamiento que hubo con los ultras recientemente, no, yo me refiero a la jornada esta del referéndum. Si esto hubiera pasado en México, el gobierno se cae. Sí, esto de ninguna manera es parte de la función de la policía. Nosotros nunca hemos recibido instrucciones en un sentido tan ligero para usar la fuerza, todo lo contrario. Este protocolo es resultado de la instrucción que recibí. Ustedes dieron cuenta de ello cuando asumí el cargo de comisionado general.
la primera instrucción del secretario de Gobernación fue muy precisa: fortalezcan el esquema de derechos humanos, y en ello fortalecer los derechos humanos de los policías. Bien, pero ahora, esto es de la Policía Federal, pero si nos vamos, por ejemplo, al tema de Nochistlán, que ahí está la recomendación de la CNDH de hoy, ahí estaban juntos Policía Estatal, Policía Municipal y Policía Federal. Todavía no se sabe quién disparó. De acuerdo. Entonces, ¿cómo se puede aplicar en un operativo conjunto así el protocolo de la Policía Federal que ignoran o les vale las policías locales o estatales? Bueno, en el caso concreto recordemos que ha sido función de la Policía Federal el acompañamiento a las instancias locales allá donde se necesitan fortalecer capacidades, o sea, insuficientes. Estos protocolos, Joaquín, van a permitir establecer los límites de la actuación de la Policía Federal y, bien importante, los propios grupos de coordinación estatal, que son las instancias en donde se fusiona el trabajo de las instituciones de los 3 órdenes de gobierno, podrán también establecer sus propios límites y competencias. Nosotros, en una situación como la que mencionas, tenemos muy claramente establecido el rol de las instancias federales. Hoy, con este protocolo, será mucho más claro, mucho más preciso el poder determinar hasta dónde y cuál fue el rol de los agentes federales. Uno de los compromisos que se están estableciendo en este protocolo es el poder documentar de manera suficiente, bien planificada, a través de video y de imagen, la actuación desde un principio. Ya tenemos un protocolo que hemos dado a conocer en algunos espacios, hasta notarios van a dar fe de que los elementos antidisturbios no estén armados, pero con este protocolo será mucho más fácil distinguir el inicio de la planeación de las operaciones, su desarrollo y su culminación, Joaquín. Sí, lo que pasa es que como también dice que el protocolo define los niveles de uso de la fuerza letales, bueno, el uso de la fuerza, tales como presencia policial, verbalización, control de contacto, control físico, técnicas defensivas menos letales y fuerza potencialmente letal. En un evento, pues, ¿cómo pueden pasar de la fuerza menos letal a la potencialmente letal si no van armados? Bueno, Joaquín, esa es una de las grandes preguntas y de los grandes desafíos que tenemos como instancias profesionales de hacer cumplir la ley. A nosotros nos gustaría mucho poner un ejemplo. Eso que dices es bien relevante. Quiero ejemplificar las escenas que ustedes han dado cuenta, en donde hay policías rociados en gasolina, amenazados con ser prendidos, policías que reciben impactos de cuetones cuyo poder de destrucción rompe los escudos y ha generado lesiones permanentes en los elementos. Este tipo de agresiones de las que hemos dado cuenta a través de ustedes, de sus cámaras, también son parte de la necesidad de replantear estas operaciones. No podemos exponer ni podemos dejar de salvaguardar los derechos humanos de los policías. Como ha ocurrido, ¿sí? Como a la fecha ha ocurrido, esa duda que tienen los elementos para poder usar o no, qué nivel de fuerza, se tienen que agotar en este protocolo, y desde luego como instancias tenemos que tener pensado también el escenario en el que sea urgente ir incrementando el nivel de fuerza. Es decir, acompañar a los elementos que puedan verse vulnerados, rebasados, y tener siempre presente la posibilidad de la llegada de una fuerza de reacción con otras capacidades. Bien, porque eso sí, en México hemos visto policías ardiendo, ¿sí? Es correcto, Joaquín, y es algo que no queremos ver nunca más. Sería bien importante en el contexto en que estamos publicando este protocolo y que se emite esta recomendación, que también la Comisión de Derechos Humanos revise las agresiones a policías, que se establezcan recomendaciones para salvaguardar a los mexicanos y mexicanas que están arriesgando su vida para salvaguardar libertades de los demás, Joaquín. Pero también ha habido civiles muertos, como en el caso de Nochistlán, que todavía no se ha aclarado nunca quién disparó. Bueno, la Comisión Nacional hoy hace un balance de lo que han observado. Están haciendo señalamientos que son susceptibles de una investigación ministerial. Nosotros hemos puesto desde el principio nuestro
nuestra voluntad para que esto se aclare, pero sí pensamos, Joaquín, que son dos cosas muy importantes: en la existencia de un protocolo que sirva y oriente para valorar la actuación policial, y otra, el llamado urgente a que estos derechos humanos abarquen también el de nuestros policías. Muy bien, yo en eso último estoy de acuerdo, porque derechos humanos tenemos todos. Pues ojalá, vamos a ver cómo funciona. Yo leí detalladamente el Diario Oficial, porque yo leo desde la revista Hola hasta el Diario Oficial, y vamos a ver, ahora el reto es la aplicación, ¿no? Porque basta que un solo elemento, uno solo, pues lo entiendo porque son momentos de tensión y a veces hasta de miedo o de acorralamiento, reaccione de otro modo para que ocurra lo peor, ¿sí? Sí, Joaquín, mira, un dato muy ilustrativo. Sí. Las diferentes divisiones de la Policía Federal al mes realizan aproximadamente 15,000 acciones táctico-operativas, que pueden ir desde una simple revisión hasta el cumplimiento de órdenes de aprehensión, el desalojo de vialidades, y desde luego que cuando algo no sale bien siempre será susceptible de observarse, y para eso sirven estos instrumentos, Joaquín. Un elemento, dos, que se salgan de su función tendrán que ser sancionados, pero estos protocolos permitirán con amplitud determinar la actuación desde un inicio de nuestros elementos. Una cosa, comisionado, por último, dentro de todo esto, ¿cómo pueden ustedes aplicar el nivel de fuerza y cómo se puede determinar? Es lo que todavía no alcanzo a entender. Para esto, Joaquín, hay una formación y hay una capacitación permanente. Si me permites ahondar un poco, la propia verbalización implica capacitación intensa de los elementos. ¿Qué es la verbalización? Es el empleo del lenguaje como una herramienta que pueda ser susceptible de evitar una agresión. Es la manera de dirigirse al posible agresor, es la manera de instruir y de explicar en muy poco tiempo que se tienen facultades para dar un paso adelante en el uso de la fuerza. Y esto no es otra cosa que capacitación. Hemos visto ejemplos en otros países en donde, ante la puesta en riesgo inminente de un agente encargado de hacer cumplir la ley, hace uso de la fuerza, porque hay protocolos establecidos que los protegen. No tenemos que llegar al último de los escenarios en donde un agente encargado de hacer cumplir la ley pierda la vida por incumplir un protocolo. ¿Esto es capacitación? Sí, yo me acuerdo del comandante Espartaco ahí en la autopista del Sol, era el que dialogaba con los maestros de la coordinadora, ¿no? Ese es un gran ejemplo de verbalización. En estos protocolos se establece, uno, el por qué se está presente en el lugar, cuál es la situación que origina la presencia de la autoridad, cuáles son las alternativas que se están dando antes de usar la fuerza, dar los plazos, tiempos correctos, y en el último de los casos, comenzar la actuación de uso de la fuerza, que para eso el Estado, a través de sus leyes, faculta a los profesionales de hacer cumplir la ley, Joaquín. Bien, comisionado, le aprecio mucho que me haya aceptado esta llamada esta tarde y le mando un saludo. Muchas gracias, y recordar que en este tipo de tareas los medios juegan una función muy importante, y esperemos que con este protocolo dotarles también a ustedes de herramientas para valorar el trabajo de las instituciones. Gracias, Manelik. Gracias. Muy buenas tardes, es Manelik Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal.